Vamos a comenzar entonces con lo que sería la unidad vinculada a interpretación. A ver, les voy a compartir un Power como para retomar un poquito los conceptos que habíamos visto. Ahí se los estoy compartiendo. A ver si puedo. Quiero... Bueno. Ahí se los voy a compartir entonces. No me van a ver a mí porque sale en pantalla, sale ampliado. Yo quiero a ver si puedo hacer para que quede más chiquito, pero no tan chiquito. No. Bueno, vamos entonces, se los voy a compartir, a mí no me van a ver, después es muy probable que no me vean, eso quiero decir, por eso estaba chequeando. Bueno, vamos a dejarlo así entonces. ¿Ahí están viendo? Sí. Sí. ¿Desde el principio? Sí. Bien. Sí. Bueno. Bueno, vamos a retomar un poquito los conceptos que vimos la clase anterior. ¿Ustedes qué tienen que recordar, qué tienen que hacer hincapié, qué tienen que tener presente de esta unidad? En primer lugar, que cuando hablamos de interpretación, estamos pensando qué mirada, qué postura va a tomar el juez con relación al caso que tiene que resolver. Recuerden que el juez no va a poder decir, no tengo normativa, no tengo ley para aplicar al caso. Es decir, que aunque estemos concretamente en una situación en donde haya una laguna normativa, bien, porque eso sería una laguna normativa, sería esto de que decimos, bueno, no sé si la norma encuadra el caso, hay dudas, entonces en ese caso podríamos tener cierta laguna normativa, o concretamente el caso encuadra, la normativa encuadra, pero estamos ante una situación donde amerita apartarnos de la normativa para dotar de justicia al caso. Entonces, en esa situación, el juez también va a dudar si se aplica la normativa o no se aplica. Recuerden también que habíamos hablado en la clase anterior acerca de cierta discrecionalidad que tiene el juez, cierta libertad para establecer, cierta libertad pero que debe ser controlada por parte nuestra, bien, marcando si hay una ilegalidad en la resolución, si se aparta de la normativa de una manera arbitraria, pero que el juez tiene cierta discrecionalidad de acuerdo a los elementos. O sea, discrecionalidad ¿en qué sentido? Para elegir el hecho relevante del encuadre fáctico de los hechos, determinar a qué hecho le va a prestar particular significación. Esa discrecionalidad obviamente no es que pueda hacer lo que quiere, sino que tiene que ajustarse a derecho, bien, pero él va a determinar de acuerdo a las pruebas, a los antecedentes, a los relatos de las partes, cuál es el hecho determinante y por lo tanto establecer esa conexión con la norma y el derecho aplicable al caso en concreto. Lo cierto es que los casos no son completamente claros. Hay casos difíciles que requieren cierta elaboración. Entonces, esto lo tenemos que tener bien presente. Por eso, cuando nos referimos a la aplicación del derecho, bien, y a esta necesidad de interpretar, saber que siempre se interpreta y que no solamente se va a interpretar en los casos difíciles, sino que también en los casos fáciles hay que realizar una conexión entre estos hechos y el derecho aplicable. Bien, porque solamente vamos a poder decir que estamos en presencia
de un caso fácil luego de haberlo interpretado, luego de saber de qué se trata la cuestión y cuál es el derecho aplicable. Por lo tanto, una interpretación hay, por lo tanto, siempre vamos a interpretar. Pero adquiere mayor significación cuando estamos ante situaciones de casos difíciles. Voy a apagar el celular. Ahí está. Bien. Entonces, de quienes interpretan, nos va a interesar en definitiva la decisión de los jueces, que son los que van a resolver. Nosotros nos tenemos que adelantar como asesores, como abogados, de las personas que van a venir a nuestra consulta y tener una mirada actualizada, real de la situación en cuanto a cómo puede llegar a resolver el juez los casos que les vamos a presentar. Desde ya que no damos garantía de que va a tener determinado resultado, pero sí en qué margen de posibilidades nos podemos manejar. Entonces, ¿qué nos interesa de la interpretación? Bueno, en definitiva, cómo van a interpretar los jueces, cómo van a resolver el caso en concreto los jueces. Saber si hay algún criterio de interpretación para o sea, puede ser que tengamos alguna mirada interpretativa que ya haya bajado algún juzgado superior, es decir, Cámara haya establecido mediante un acuerdo, y esto ya lo voy a explicar más adelante en un ratito, cómo se tienen que interpretar determinadas situaciones. Nos podría haber dado una situación así, y en ese caso sería obligatoria para los jueces inferiores, los jueces de primera instancia. Esto se los voy a pasar para ustedes. Sí vamos a ver que hay distintos criterios actuales cuando hablamos de la interpretación. ¿Cuáles son los criterios para interpretar? Tenemos el criterio gramatical, que tiene que ver puntualmente con la primera manera en donde vamos a interpretar, que esto ya lo habrán leído si empezaron a leer, a estudiar el libro del doctor Portela, o de Teoría General del Derecho, de Teoría Analítica, perdón. Cuando hablamos de gramatical, hablamos de esa primera aproximación, que es la lectura que realizamos del derecho, y a partir de ahí nosotros hacer una interpretación. Después tenemos la histórica, que tiene que ver con el momento en el cual fue elaborada la norma. Y cuando hablamos de la interpretación histórica, acá podemos encontrar el motivo de la norma o el motivo que tuvo el legislador para sancionar, para elaborar esa norma. Ahí lo pueden encontrar también como la interpretación por parte del autor de la norma, y en este caso encontrar que puede ser de mirada subjetiva, objetiva, en fin. Pero ahí nos remontamos con esa posibilidad histórica. ¿Por qué? ¿Para qué se sancionó esa norma? ¿Qué era lo que buscaba? ¿Qué era lo que se quería? Después tenemos la interpretación lógica, que tiene que ver con que las normas no buscan dar una solución absurda, sino que hay que interpretar en ese contexto, en ese hilo en el cual el para qué de la norma, y en función a eso establecer, ¿no es cierto?, las interpretaciones adecuadas. Y la interpretación sistemática, que tiene que ver con el contexto en el cual está la norma, con el ordenamiento jurídico, ¿bien? No solo, si tenemos una duda en cuanto a si esto está habilitado o no está habilitado, en cuanto a qué es lo que busca, tenemos que entender cuál es el criterio, bien, qué predomina en nuestra legislación en cuanto a esa situación en particular, y no interpretar esa norma en forma aislada. Vamos a ver, por lo tanto, que tenemos criterios de interpretación o tenemos distintos tipos de interpretación según quién interpreta. Y así tenemos la interpretación judicial, que es la que realizan los jueces, la doctrinaria, que es la que realizan los estudiosos del derecho, y la interpretación podemos pensar legislativa, desde la mirada legislativa o la interpretación auténtica desde el autor de la norma. Cuando hablamos de la interpretación judicial,
tengan presente esto, que los fallos, las resoluciones judiciales, vienen a ser como una norma particular, es decir, la sentencia es una norma particular que se aplica al caso en concreto y que vamos a utilizar desde ya las normas que hay en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, esa interpretación judicial, que es para ese caso en concreto, es como les acabo de decir, es para ese caso en concreto. Nos va a dar a nosotros una estadística, podemos decir, de la mayoría de los casos que se han presentado, tal porcentaje tenemos con este tipo de sentencias, otros se han resuelto. Ejemplo, ganancias, podríamos decir que a una persona que es jubilada le apliquen ganancias, le retengan ganancias en su recibo jubilatorio, es ilegal, es arbitrario. Bueno, ¿cuántos fallos tenemos que establecen esto y cuántos otros no han hecho lugar a esa presentación? Hasta que en algún momento la resolución puede llegar al Tribunal Superior, puede llegar a la Corte. Y ahí la Corte establecer para ese caso, bien, un criterio. ¿Qué va a pasar con ese criterio que establece un Tribunal Superior? En las nuevas causas, las personas lo van a citar. Yo si tengo que iniciar una causa, voy a decir, solicito se tenga presente cómo resolvió la Corte en tal caso. Entonces, le voy dando al juez que va a tener que establecer una sentencia con este caso nuevo, le voy dando los antecedentes, los elementos de cómo se ha resuelto en casos similares, para tratar de que acompañe en igual sentido la presentación que yo estoy realizando. Pero de ninguna manera va a ser una pauta con carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque ese caso, esa resolución es para ese caso particular, salvo que la resolución judicial acordara un efecto que establece bien la no aplicación de ahora en adelante para ningún jubilado de esa retención. Es decir, que le diera el carácter como de una acción colectiva. Una acción colectiva que involucra a un conjunto, a un grupo de personas que están en la misma situación. ¿Esto por qué se los explico? Porque si hablamos de interpretación judicial, ustedes van a decir, es la que realizan los jueces al caso en concreto. Perfecto. ¿Ahora es obligatoria? No. ¿Cómo que no es obligatoria? ¿Para quién sería obligatorio? Para las partes. Para los que no fueron parte, no es obligatoria. ¿Ah? Entonces, no tenemos que pensar que la normativa, la resolución judicial tiene carácter obligatorio para todas las personas, para todo el universo, ¿bien? Salvo que así lo estableciera la resolución judicial. Por lo tanto, va a tener aplicación para las partes que se presentaron en la causa. Esto lo entienden, quiero creer que lo están entendiendo como se los estoy explicando. Pero, hasta ahí lo entendieron. Bueno, ahora viene la excepción. Lo que no es así, la excepción. Puede ser que un tribunal superior, como sería la Cámara de Apelaciones, bien, segunda instancia, Cámara de Apelaciones, estableciera un criterio y que dijera, un criterio interpretativo, una pauta interpretativa. Y que esa pauta interpretativa sea obligatoria de ahora en adelante. Podríamos dar el ejemplo, esto es, que se realiza mediante los fallos plenarios. Se reúnen en pleno todas las salas de la Cámara de Apelaciones, por ejemplo, de acá de Mar del Plata, y establecen un criterio interpretativo. ¿Por qué lo hacen a esto? Para que no vayan a cada rato los expedientes a Cámara por esa cuestión. Podrían hacerlo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la tasa de interés que cobran las tarjetas de crédito. Entonces, si todas las personas que son demandadas apelan por la tasa de interés que le cobran,
la Cámara de Apelaciones ve que cada vez resuelve más y más expedientes por ese tema. Y pueden decir, la tasa de interés aplicable y que se tiene que regir de ahora en adelante para todas las presentaciones de ejecución de tarjeta debe de ser, por ejemplo, como lo habían determinado en un momento, no podrán exceder entre intereses punitorios y moratorios el 36% anual. Esto lo establecieron hace mucho tiempo, ¿bien? Bien, en ese momento establecieron esa pauta interpretativa para ese periodo. Entonces, para que no fueran todos los expedientes a apelar por la tasa de interés que le cobraban las tarjetas de crédito, ya se sabía que si tenían que practicar liquidación por deudas, las tarjetas no podían aplicar más del 36% anual. Entonces, en ese caso, como era un fallo plenario, ellos establecieron una pauta interpretativa, sí es obligatorio para los juzgados inferiores. Entonces, los juzgados inferiores, ¿qué van a hacer? Conforme lo establece Cámara, se deberá tener en cuenta al momento de liquidar que no podrán superar los intereses del 36% anual. Entonces, esa fue una situación excepcional. Entonces, la interpretación judicial es para las partes, es para el caso en concreto, es reducido a ese microsistema que es el expediente que tenemos. Salvo que haya un fallo plenario del Tribunal Superior que establece una pauta interpretativa con carácter obligatorio hacia los jueces inferiores. No es que sean de menor jerarquía, sino que establecen una pauta interpretativa. ¿Bien? Después tenemos la interpretación doctrinaria. La interpretación doctrinaria que es la que realizan los estudiosos del derecho. Esta interpretación doctrinaria no reviste carácter obligatorio. ¿Y para qué está? Me van a decir ustedes. Bueno, si yo quiero que el juez resuelva de determinada manera, voy a acompañar todos los argumentos, por ejemplo, que podría decir Zaffaroni o que podría decir Lorenzetti, vinculados a una cuestión, bien, o que podría decir Sapsay, vinculados a una cuestión para ayudar a darle al juez los argumentos y el sustento que se posicione en esa pauta interpretativa con relación al hecho, con relación al derecho que quiero que se aplique. Entonces viene a reforzar que los argumentos que está realizando la persona que solicita la aplicación de determinada interpretación. Por ejemplo, hoy me había llegado, les voy a comentar, me había llegado, no lo leí, porque tenía un montón de cosas que hacer, pero dije, qué interesante esto, ¿no? Me había llegado una información jurídica acerca de si las bicicletas eléctricas eran consideradas vehículo. Vehículo con motor. Y por lo tanto, aplicación de las disposiciones de tránsito relativas a vehículos con motor. Y ustedes me van a decir, ¿y qué diferencia puede haber, ¿no?, entre la bicicleta tradicional y la bicicleta con vehículo con motor? ¿Qué les parece? ¿Habrá alguna diferencia legalmente en considerar de una manera o de otra? ¿Podrá haber alguna diferencia? A ver si hay alguien que se anime a decir algo, que quiera hablar, así no hablo solamente yo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? No necesitamos, digo yo, un carnet para conducir. Para conducir una moto es necesario un carnet. Para conducir un vehículo es necesario un carnet. ¿Acaso no necesitaríamos, si lo consideramos como vehículo con motor, la necesidad de tener un carnet para poder conducir? La necesidad de tener un seguro de responsabilidad. Por lo tanto, la normativa aplicable seguramente va a ser diferente si la encuadramos dentro de una categoría o dentro de otra categoría. Y fíjense, estamos hablando de la bicicleta con motor. Podríamos pensar que
tiene cierta textura abierta, ¿no? Llamamos bicicleta con motor, bicicleta eléctrica. Entonces, ahí vemos que como están dadas las cosas, o podríamos decir, la asistencia, cuando hablamos de la asistencia a la cursada, tiene que tener un 75%. La asistencia en las clases por Zoom, ¿tienen que tener un 75%? ¿Tendríamos que tomar lista? Bueno, ¿qué implicancia tiene la participación o la asistencia en una clase virtual a relación con una clase presencial? Bien, si el hecho de que estés en la plataforma, dirán, implica lo mismo. Sí, pero no tenemos registro de si la vieron o no la vieron. No tenemos registro de cuáles son las dudas. No tenemos registro de si están pensando un ejemplo y si les parece que ese ejemplo es aplicable y no lo manifiestan y no interactúan. Entonces, no es lo mismo ver un video que uno dice lo veo después y al final no lo ve nunca, porque nunca se hace el horario para verlo, que hacerse la reserva del horario y día establecido para la cursada, y que si tienen incluso una duda o ganas de querer participar, tienen la posibilidad de poder hacerlo. Entonces, son dos situaciones. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Mercedes? No. Bueno, saben que cualquier cosa pueden habilitar los micrófonos, ¿eh? Bueno, entonces interpretación doctrinaria no es obligatoria. No es obligatoria, ni para las partes, ni para los jueces. Se pueden aplicar de la interpretación doctrinaria. Y la interpretación legislativa la solemos encontrar en la exposición de motivos. Ustedes, cualquier norma que se les ocurra, cualquier disposición legal... ¿Serían los considerando? Claro, en los considerandos, en la exposición de motivos que, si ustedes se compran cualquier código, van a ver en la parte inicial que dice cuáles fueron los motivos por los cuales se decide modificar, se establece la necesidad de dar esa presente ley. Esos considerandos, esa parte preliminar, me lleva a mí a poder entender cómo interpretar la normativa en consonancia con lo que los legisladores quisieron al momento de sancionarla. Por ejemplo, inventemos, establecemos un impuesto para que vaya a la educación. Y por eso se establece y que lo que quieren es que las escuelas estén mejor equipadas, que tengan todas sus aulas en buenas condiciones. Bueno, pasaron 50 años que se estableció eso. Nunca ese dinero fue destinado para eso, fue al presupuesto general. El defensor del pueblo dice, a ver, quiero saber la partida establecida para, ¿dónde está? Ah, está en finanzas generales. ¿Y qué porcentaje se asignó para las escuelas de esa partida? No, nosotros arreglamos siempre las escuelas. Bueno, pero de esa partida era tanto. ¿Se destinó eso para las escuelas, por ejemplo? No. Y, pero hay que hay muchas cosas. Pero el origen de este impuesto, o de esta tasa, o de esta contribución, era para eso. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que ver, porque ¿cuántos impuestos se crean con una finalidad y que después son distorsionados? Entonces, y así un montón de cosas. Entonces, si hablamos de una interpretación y yo tengo duda, bueno, veamos qué decía la interpretación legislativa. ¿Cuáles eran? Si la norma lo dice expresamente, mejor. Voy a estar en mejores condiciones para exigirlo. Pero si hubiera cierta ambigüedad entre lo que dice la norma, voy a la interpretación legislativa, lo que los legisladores quisieron cuando la sancionaron, y ahí no cabe duda que buscaban este tipo de interpretación y no otra. ¿Sí? Esta interpretación legislativa no va a revestir carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque muchas veces los motivos pueden haber cambiado al contexto de hoy en día. ¿Bien? Podría darse la situación. Pero sí nos sirven para reforzar la postura de cómo queremos que se interprete.
¿Qué quiero decir con esto? Que el juez, al momento de resolver, podría apartarse. Ustedes van a decir, bueno, el juez se puede apartar entonces de todas. Llega un momento en el que vamos a la interpretación literal. Nosotros habíamos hablado de la primera manera de interpretar, que era la literal, la gramatical. El juez se puede apartar de esa interpretación. A ver, ¿qué les parece? Sí, Sí, muy bien, Manuel. Sí, se puede apartar de la interpretación literal. ¿Y por qué les parece? ¿Por qué se apartaría de la interpretación literal? ay, no sé cómo explicarlo, porque, ¿cómo sería? Ay, no encuentro la Está palabra. bien lo que dijiste. Bien, Eh, le cuesta encontrar la palabra. Bueno, imaginemos una cosa. Por ejemplo, y ha habido un fallo en ese sentido, el fallo, ¿cuántas personas entablan un amparo? Por ejemplo, un amparo, hubo un caso muy conocido en donde se trataba de dos hermanos y uno, bien, quería ser donante de órganos porque su hermano menor tenía problema en uno de los riñones y necesitaba un trasplante con urgencia. La ley sí. de trasplante establece que para ser donante hay que ser mayor de edad. Se puede ser donante en vida de un riñón, bien, se puede vivir con un riñón, pero en este caso tendría que ser dentro del entorno familiar y una persona mayor de edad. Este chico que quería ser donante estaba próximo a cumplir la mayoría de edad en 6 meses. ¿El tema cuál era? Que si dejaban pasar o esperaban los 6 meses a que fuera mayor de edad, el riesgo de vida y la situación para ser trasplantado del hermano iba a ser diferente a la que se encontraba ahora. Entonces era conveniente que se hiciera el trasplante ahora y no tener que esperar esos 6 meses. En ese caso se hizo un amparo para solicitar que el juez permitiera, bien, a pesar de que existe una normativa que establece otra cosa, lo habilitara por excepción, porque tener que esperar esos 6 meses iba a implicar un deterioro de la salud importantísimo. Y porque el donante estaba en buenas condiciones y su situación mental, intelectual, de razonamiento, de entendimiento de lo que estaba realizando, no iba a cambiar por 6 meses. Es decir, él estaba dando su consentimiento, él se había informado y sabía lo que implicaba y sabía qué posibilidad, qué situación podía experimentar él por tener un riñón menos y qué era lo que podía ayudar por el otro lado. Por lo tanto, ¿esto para qué se los doy como ejemplo? Para que vean que en determinados casos los jueces pueden resolver incluso en contra de la normativa existente, ¿bien? Para darle qué? Para dotar de justicia al caso. Es decir, en este caso el juez resolvió en contra de lo que dice la norma, que dice que hay que ser mayor de edad. Cuando generalmente se presenta un amparo, el amparo se presenta haciendo referencia a que esa normativa que me van a aplicar la considero injusta, la considero ilegal, inconstitucional, que afecta el derecho de salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación. Entonces yo presento un amparo para que se declare la inconstitucionalidad o la ilegalidad y la no aplicación de esa norma al caso en concreto. Entonces, la posibilidad de que los jueces resuelvan incluso en contra de lo que dice la ley existe y puede darse. ¿Alguna duda con relación a esto? ¿Algún comentario que me quieran realizar? ¿Cómo No, lo no, ven? ¿Está bien que el juez... Sí, Manuel.
No, no, digo que no tenía ninguna duda yo. Ah, bien. Bueno, entonces esto puede ocurrir, y lo digo para que estén presentes, lo tengan presente bien, que puede pasar que se resuelva en contra de lo que dice la normativa. Bien, entonces, cuando se interpreta, buscamos el verdadero sentido y alcance de una norma. Se interpretan casos fáciles, casos complejos, ¿bien? Necesitamos poder dar respuesta a todos estos casos. Y sí podemos decir que el artículo 2 actualmente del Código Civil y Comercial nos trae pautas interpretativas, ¿sí? El Código Civil y Comercial en el artículo 2 nos trae pautas interpretativas. Una de ellas es en que en primer lugar vamos a estar a lo que dice la ley. Es decir, tiene que ver esto con la interpretación literal, la interpretación escrita. Esta interpretación, ¿a quién va dirigida? En realidad va dirigida a todos los operadores del derecho, ¿sí? En segundo lugar, nos dice que tenemos que estar en cuanto a la finalidad de la ley. Cuando hablamos de la finalidad de la ley, hacemos una mirada objetiva. Si estamos en la finalidad del legislador, lo que quería el legislador es subjetivo, van a ver que por eso está la diferencia. ¿Para qué se estableció esa ley? ¿Qué era lo que perseguía? ¿Cuál es la interpretación que tenemos que dar? Después, cuando hablamos de la tercera pauta interpretativa que nos da, son las leyes análogas. Es decir, en caso de duda, si se aplica o no se aplica, o no encontráramos una normativa aplicable, vamos a ver a situaciones similares cómo establece el derecho soluciones, qué normas nos da el derecho para solucionarlo. ¿Sí? Puede ser que el caso no esté puntualmente regulado, pero que hay situaciones muy similares que le podríamos llegar a aplicar esa disposición, esa normativa. Por ejemplo, hace un tiempo en la Argentina no estaba regulado el contrato de leasing. ¿Qué es un leasing? Es el alquiler con opción a compra. Como no estaba la normativa, cuando ocurría un conflicto, alguna cuestión, si era vinculado al alquiler, a la locación, bueno, se aplicaban las normas de la locación. Y si era vinculado a ya la opción de compra o a la compra propiamente dicho, se aplicaban las reglas de la compraventa. Entonces se buscaban las figuras más similares para aplicar la normativa en ese tipo de contrato. Actualmente, con la modificación que se hizo en el 2015, se incorporó este contrato legislativamente. Pero sepan ustedes que en eso consiste la analogía. Que si yo no tengo el caso que me presentan concretamente legislado, busco aquel que mayor semejanza tenga con la situación que tengo que resolver. ¿Sí? También vamos a aplicar los tratados desde ya de derechos humanos, que tienen, acá van a ver que hay tratados que tienen jerarquía constitucional, entonces van a estar en algunos casos por encima de las leyes especiales o de las leyes particulares que tengamos, al tener esa jerarquía constitucional. Yo sí tengo que interpretar una ley y hay un tratado internacional con esa jerarquía, esa interpretación que haga de la ley la tengo que hacer en consonancia al tratado internacional, es decir, a la protección que busca el tratado, para que no sea ilegal esa ley en particular. Es decir, si la ley no se adecúa, vamos a ver que cualquier disposición normativa que vaya en contra de la Constitución o que vaya en contra de tratados internacionales que nuestro derecho haya incorporado con jerarquía constitucional,
sería ilegal en la medida en que vaya en contra de esa disposición. Por eso es muy importante, cuando se va a interpretar, tener en cuenta cómo regulan los tratados internacionales esas cuestiones para que no implique una negativa, una restricción de derechos y por lo tanto esa ley se la interprete de una manera ilegal. Después se va a tener en cuenta los principios y valores, pero fíjense que acá dice principios y valores jurídicos, no principios y valores morales, principios y valores jurídicos. Y después nos dice la coherencia con todo el ordenamiento jurídico. Esto que busca cuando hablamos de la coherencia con todo el ordenamiento jurídico, a esa interpretación que habíamos hablado anteriormente, sistemática y lógica, a esa interpretación que yo tengo que tener en cuenta qué es lo que busca nuestro ordenamiento jurídico. Si le damos protección al consumidor, si yo voy a interpretar una normativa, tengo que tener presente que la idea es estar a favor del consumidor, que es la parte débil de contratación, y no cuando voy a interpretar y hay un caso de duda, estar a favor del proveedor, estar a favor de Cablevisión, estar a favor del monopolio, de Movistar, de Telefónica, sino de que siempre en caso de duda voy a estar a favor de la parte más débil que sería el consumidor, porque lo que se busca es la protección al consumidor. Entonces, eso tiene que ver con la coherencia del ordenamiento jurídico. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia de la interpretación? Es que los jueces tienen la obligación de resolver. Los jueces no pueden decir yo no resuelvo porque no encuentro normativa aplicable. Tienen que resolver. Y nosotros necesitamos controlar esa actividad, la actividad que realizan los jueces. Nosotros como justiciables tenemos que ver que esa actividad esté dentro, la actividad que van a realizar los jueces al momento de interpretar, esté dentro de la legalidad. Por lo tanto, ¿cómo vamos a decir que es legal la resolución que toman los jueces? En principio, mirando esta argumentación y justificación que ellos hacen de por qué resuelven de esta manera. Recuerden que la mejor interpretación es la que mejor argumentación nos brinda de por qué resuelven de esta manera y no de otra. Bueno, en determinados casos los jueces pueden llegar a resolver contra lo que dice una norma, esto ya lo habíamos hablado, y la interpretación integradora, es decir, que tiene en cuenta todo el ordenamiento jurídico, como sería en el caso de defensa del consumidor, que ya lo van a ver más adelante, cuando vean obligaciones, cuando vean contratos, cuando vean civil. Bien, ahora lo que me interesaría avanzar un poquitito, y voy a tratar de ser, empezamos un poco tarde, ese es el tema, a ver si puedo ingresar al otro, a este, ¿lo están viendo? A este Power, que es interpretación, que está en blanco y rosa. Sí. Acá yo quisiera ir, a ver. Yo quisiera ir al tema de los argumentos. ¿Sí? Bueno, ustedes van a ver que los jueces, al momento de interpretar, van a ver que en el libro les dice que los jueces pueden crear lagunas o pueden eliminar lagunas normativas. ¿Qué quiere decir esto de crear lagunas o eliminar lagunas? Puede ser que haya una normativa aplicable, pero que el juez considere que no corresponde a ese caso. Y entonces va a tener que resolver y va a tener que justificar por qué resuelve de esa manera. Por ejemplo, en el caso que yo les decía del chico que quería ser donante, y que el juez se aparta de la normativa.
va a tener que buscar los argumentos. Ahí va a tener que resolver y decir qué pautas interpretativas va a tener en cuenta para resolver de una manera y no de otra, para resolver en definitiva en contra de como dice la normativa aplicable. Entonces, en ese caso estaría creando una laguna, porque crea un caso difícil que va a tener que argumentarlo, va a tener que apartarse de la norma. En otros casos puede ser que tengamos una interpretación que evita lagunas. Entonces, si evita lagunas, ¿qué va a hacer? Va a tratar de ampliar bien la normativa a casos que tal vez no los cubren. Es decir, va a decir que la normativa se aplica al caso en concreto. Va a ser una interpretación, decimos, extensiva. Va a ser una interpretación amplia de la norma para que pueda ser aplicable al caso. Y en ese caso, evita lagunas. En cambio, si los jueces tienen una interpretación restringida de la norma, van a crear lagunas. ¿Eso lo entienden más o menos? Si yo digo, no, esta norma no se aplica a este caso, y entonces, ¿cómo resuelvo? Y tengo que ver, tengo que analizar qué normas voy a aplicar. Entonces, está creando lagunas, porque puede decir, si el legislador hubiera querido eso, lo hubiera previsto en la norma. Como no lo prevé, el caso no es aplicable a esa normativa y por lo tanto es un caso ahora difícil. Voy a tener que ver cómo resuelvo. Si tiene una interpretación restringida, me va a estar creando lagunas. Si tiene una interpretación amplia, extensiva, está evitando lagunas. ¿Y por qué hablo esto de las lagunas? De las lagunas normativas, porque si estamos en presencia de una laguna normativa, que sería un caso difícil, que sería un caso dudoso, va a tener que argumentar, va a tener que decir por qué resuelve de esa manera. Va a tener que reforzar, en todo tiene que argumentar, pero en uno de los argumentos van a ser más fáciles, porque va a decir, resuelvo de esta manera porque la disposición tal, el artículo tal, así lo dice. En cambio, si yo no tengo la ley aplicable al caso en forma concreta, voy a tener que decir qué argumentos, qué valoraciones tuve en cuenta para decir que es esta ley y no otra, para decir que le aplico esta disposición y no otra. Voy a tener que argumentar muy bien. Entonces, siendo esto así, vamos a ver qué tipo de argumentos, qué abanico de argumentos disponemos y encuentran ustedes para solucionar los casos. Van a ver que tenemos el argumento apagógico o el argumento ad absurdum, que lo pueden encontrar así. El argumento apagógico, la respuesta que nos da es que el derecho no debe ser interpretado de una manera, podríamos decir, estúpida, de una manera absurda, de una manera ilógica. Ejemplo, si estamos a favor de la educación, continuamente pro educación, a favor de la educación, integrando, dando nuevas posibilidades, dando mayores opciones de integración, de incorporación, no podríamos impedir que una persona con determinada situación, con determinada dificultad para hacerse de los conocimientos en concreto, no pueda acceder a la educación superior. Necesitará los acompañamientos, los apoyos respectivos para poder brindarle esa instancia en la educación superior y ver cómo los va sorteando. ¿Qué quiere decir con esto? Que se trata de hacer inclusiva la educación y no expulsiva, no impedir. Entonces, si estamos hablando de que la educación es un derecho constitucional, es un derecho que está garantizado, hablamos del acceso a la educación pública, tenemos que fomentar bien estas miradas, estas perspectivas para que esto se pueda integrar. Sería pensar en una posición absurda que
se prohíbe el ingreso a la facultad a toda persona que sea ciega, a toda persona que sea sorda, a toda persona que tenga imposibilidad de movilizarse por sus propios medios, o que tenga alguna dificultad en cuanto a la comprensión de texto, porque precisamente están dadas las herramientas, como los acompañamientos terapéuticos y los apoyos respectivos, para que puedan acoplarse y acompañarse. Entonces, si hablamos de argumento apagógico, sería absurdo, sería estúpido considerar que la normativa lo que busca es evitar que haya alumnos con dificultades dentro de la órbita. Hay que darles las herramientas respectivas. Después tenemos, cuando hablamos de argumentos, tenemos, por ejemplo, el argumento a fortiori. A fortiori que tiene que ver con mayor razón o con menor razón. Por ejemplo, si vamos a una plaza y encontramos, por ejemplo, el cartelito que dice prohibido pisar el césped. ¿Bien? No lo pisamos, pero empezamos a arrancar el césped. Arrancamos el césped. Está prohibido pisar, no está prohibido arrancar. O lo prendemos fuego. Bueno, si está prohibido lo menos, con mayor razón, dice este argumento, va a estar prohibido lo más. ¿Sí? ¿Por qué? Si la protección es conservar el césped, entonces, si está prohibido lo menos, con mayor razón, está prohibido lo más. A fortiori sería ese argumento, que va de lo menos a lo más. Si está prohibido lo menos, con mayor razón lo más. Ejemplo, está prohibido pisar el césped, con mayor razón arrancar el césped, incendiar el césped, ¿sí? Y también podríamos pensar el argumento a fortiori, que es con mayor razón, que va de lo más a lo menos. Por ejemplo, si yo como docente puedo tomar examen, con mayor razón puedo dar una clase. Si yo como abogada puedo contestar una demanda, con mayor razón puedo dar asesoramiento. Si yo tengo permiso para, por ejemplo, la venta de diarios, con mayor razón puedo vender revistas, puedo vender folletos, puedo vender pequeñas guías, ¿sí? Entonces, quien puede lo más, puede lo menos. Ese sería otro argumento interpretativo. Entonces, en caso de interpretación o en caso de duda, se podría recurrir a estos argumentos. El argumento apagógico, que el derecho no se debe interpretar de una manera absurda. Argumento a fortiori, que si está prohibido lo menos, con mayor razón, la conducta más gravosa. El argumento a fortiori, que si tengo permiso para una conducta mayor, con mayor razón, tendré permiso para algo menor. Bien, si están habilitados para rendir el parcial, con mayor razón van a estar habilitados para asistir a la clase, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con la manera en la que se puede ver distintas pautas interpretativas. También tienen pautas interpretativas como, a ver si la encuentro acá, en este no lo encuentro. También tenemos otras pautas interpretativas, recurriendo a los argumentos, como podría ser el argumento de la justicia o argumento de la equidad. En este argumento yo puedo tener una normativa aplicable al caso, pero que si la aplico va a ser sumamente injusta la decisión que voy a tomar. Por ejemplo,
tengo una ley que me establece que si una persona tiene un atraso mayor a 2 meses en el pago de los alquileres, se puede promover, ¿no es cierto?, el desalojo y como consecuencia del desalojo, la demanda para sacar a esa persona. Y una vez que se notifica la sentencia, dispone de un plazo razonable para desalojarla, concretamente. Se va con el oficial de justicia, se va con un camión de mudanza, se va con una ambulancia y se realiza el desalojo. Pasa que en situaciones normales, la orden de desalojo por ahí podría ser un plazo de, pongámosle, de 90 días. En este caso, considerar 90 días sería escaso tiempo porque estamos, por ejemplo, en plena época de temporada, donde no se consigue lugar en forma inmediata para irse, y además de eso podríamos pensar de que se trata de una persona discapacitada, con 2 hijos, un bebé que tiene 3 meses y el otro de los hijos que tiene una discapacidad. Por lo tanto, a esa situación fáctica, aplicarle el mismo plazo que se le aplicaría para un empresario que dice no quiero pagar porque no se me canta, porque me peleé con el dueño de la casa y no le voy a pagar y lo desalojan, sería injusto aplicarle la misma normativa en un caso que en otro. Entonces el juez podría llegar a considerar la situación y en base a argumentos de equidad darle a lo mejor no 90 días, sino 120, 30 días más adicionales por la situación particular que reviste la causa. Entonces, el juez, haciendo mano a estos recursos, a estos argumentos que estamos planteando, que estamos diciendo, ustedes me van a decir, ¿y estos argumentos están en el código? ¿Estos argumentos están en la ley? No, no están en la ley. No están en la ley. Son argumentos a los que puede recurrir al juez cuando hablamos de argumentación. Son técnicas a las que va a recurrir el juez para tratar de convencernos en su resolución que es la mejor decisión que él ha tomado, es la mejor manera de interpretar el caso y de aplicar la norma en concreto. ¿Sí? Por lo tanto, estos argumentos, lo mismo que no están legislados, tiene que ver con la argumentación, y lo mismo que lo que tiene que ver con la interpretación, ustedes me van a decir, bueno, porque también tienen ustedes para leer los cánones interpretativos que da Savigny, los cánones actuales de interpretación, pero sepan que de todos estos que hemos mencionado, incluso el texto, y ya con eso voy terminando, el texto refiere, no revisten carácter obligatorio, es decir, si tuviéramos que establecer una jerarquía, ¿bien? ¿Hay alguna pauta interpretativa que le podamos obligar al juez? No existe una jerarquía, no tienen carácter obligatorio. Podríamos pensar que cierto carácter vinculante tendría la interpretación gramatical, es decir, que el juez no se puede apartar de la ley, pero ya vimos que hay casos en los cuales el juez se puede apartar. Y sí podríamos decir, haciendo una abstracción, que de ninguna manera el juez podría interpretar en una forma inconstitucional una norma. Es decir, no podría resolver en contra de lo que dice la Constitución. Ese apartamiento a esa jerarquía constitucional no estaría habilitado, lo mismo que a los tratados internacionales. Pero ¿cómo se interpreta la Constitución? ¿Y cómo él va a interpretar los tratados internacionales? Podrá ser manera de críticas, es decir, ¿cómo llega a decir que esto afecta o no afecta la garantía del derecho a la educación, la garantía del derecho humano que en definitiva se busca proteger? Entonces, desde esa mirada podremos criticar la interpretación que él realiza. Él podrá decir que no se aparta y nosotros, como parte involucrada, decir sí se aparta. A ver, para no teorizar tanto. Ejemplo, cuando se estableció acá en la Argentina, y ya con esto voy terminando, salvo algunas preguntas que ustedes tengan para no hacer tan larga la clase. Cuando se habilitó acá en la Argentina el famoso corralito,
que algunos capaz que ni habían nacido, no de los que están ahora, que el que tenía depositados dólares, en realidad retiró pesos, no pudo recuperar los dólares. Había jueces que consideraban que en función a la situación de emergencia que estaba atravesando el país, la normativa era válida y no se afectaba ningún derecho de propiedad. ¿Bien? Y otros que interpretaban que se afectaba el derecho de propiedad consagrado en la Constitución y por lo tanto que esa normativa era inconstitucional y le autorizaron a través de amparos a poder hacerse de esos dólares que estaban depositados y no que le dieran pesos. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? A cómo se interpretan las garantías y los derechos constitucionales. Nunca se va a apartar, pero ¿cómo se los interpreta? ¿Qué está afectando o qué no está afectando ese derecho constitucional? Puede ser objeto de críticas en cuanto a la resolución que toma el juez. ¿Sí? El juez puede decir, no se está afectando, y nosotros decir, sí se está afectando. Hoy, los debates se reavivan si nos ponemos a pensar en la actualidad con el tema de las usurpaciones, el tema de las tierras. Bueno, ¿es arbitrario? ¿No es arbitrario? ¿Se afecta al derecho de propiedad? ¿No se afecta al derecho de propiedad? ¿Cómo se lo está afectando? ¿Se vulnera un derecho humano? O sea, vean ustedes que la gravedad del caso amerita determinados análisis que hacen que se tome una... Porque acá, bueno, ya me estoy excediendo un poco. Pero acá, ¿qué van a tener ustedes en pugna? Dos derechos. El derecho a la propiedad y el derecho, y determinado derecho humano a una vivienda digna, bien, de todos que quieren acceder. Bueno, ¿y qué jerarquía y qué orden le va a establecer? ¿Va a proteger el derecho de propiedad? ¿Y qué solución le va a dar al otro tipo de persona que busca el acceso a una vivienda digna? ¿Cómo se instrumentan esos dos derechos? ¿Sí? ¿Hay una jerarquía en estos derechos humanos? ¿Uno está por encima del otro? Bien, bueno, eso ya lo van a ver cuando sigan en la carrera. Pero para que vean que no es todo tan fácil, que es blanco o negro. Que hay zonas de penumbra y que la resolución que tome el juez muchas veces puede ser injusta y que si es injusta, nosotros según en qué posición estemos, a quién estemos defendiendo, la postura que tengamos que validar y criticar para que se respete el derecho de la persona que estamos representando. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a tener, tienen que tener bien leído y bien estudiado el capítulo este. Es claro, es muy amena la lectura por el libro del doctor Portela, como para interpretarlo. Dificultades que tengan las pueden plantear en el campus. Yo voy a habilitar hoy a la tarde un foro para intercambiar opiniones y si tienen dudas ahí lo puedan plantear. Y el jueves van a tener una actividad evaluativa, pero ¿en qué va a consistir? Para que sean claros, va a ser un multiple choice, que serán a lo mejor 5 preguntas, muy simples, que ustedes que han estado presentes, si yo se las hago ahora, las pueden responder de taquito, ¿sí? No van a tener dificultad. Pero el que no ha leído, el que no ha estado en la clase, el que no ha tocado nada, y le va a costar, tal vez no sepa, ¿sí? Preguntas claras como saber si esto es un argumento, o si el juez solamente decide o aplica. ¿Qué hace el juez en determinado caso? Y darles un caso y decir, en este caso el juez decide o aplica. Es decir, va a ser muy concreto, no es difícil, ¿sí? Por eso se los doy como trabajo y se los doy como trabajo evaluativo para rescatarlos y decir, bueno, vamos a ver realmente quiénes son los que van a seguir y que se demuestre eso con los trabajos en concreto. Lo van a poder realizar, no van a tener complejidad, no va a ser difícil. Así que el jueves yo les voy a informar por el grupo y les voy a informar también por la plataforma. El horario va a estar disponible con un horario, bien, se va a poder ingresar, por ejemplo, a tal hora y van a disponer de tantos minutos para hacerlo. Y cliqueando simplemente verdadero o falso van a poder, o múltiples choice, van a poder dar respuesta.
Ya les digo, no serán más de 5 preguntas, es muy sencillo y tiene que ver sobre los temas fundamentales que conversamos en el día de hoy y la clase anterior. ¿Alguna duda que me quieran realizar? Roxana, Mercedes, Manuel, alguno de los otros chicos que están presentes. Yo no, nada. Bueno, quedamos. Bien, Jessica, ¿no? Bueno. Bueno, entonces los dejo descansar esta semana, entonces mucho estudio, el jueves tienen esa actividad y ya la semana próxima estaríamos viendo la unidad siguiente que tiene que ver con razonamiento judicial, ¿sí? No sé si les dieron fecha de coloquio, les dijeron algo, 9 cosa de que les voy a diciembre. tratar de averiguar. ¿Qué día? El 9 de diciembre estaba puesto en la página del centro de estudiantes. Bueno, vamos a chequear que sea el 9 de diciembre. Y bueno, esperen un chiquitín.